Buenas casi tardes a todos. Vamos a continuar con ya la última parte de esta jornada, que va a ser una entrevista. Y bueno, yo soy Francisca Rigo, soy la responsable de área de desarrollo tecnológico de aquí del centro. Y bueno, tengo la melena, media melena, de más o menos mediana edad, ya un poquito pasada, pero bueno, por ahí. Visto una chaqueta y pantalón negro y una camisa en tonos rojizos. Bueno, y soy una persona con discapacidad visual, ¿vale? Estamos en un set de rodaje en el que tenemos un tresillo, un sillón y un sofá, en el que yo estoy sentada en un sillón, y Manuela, que es la persona que me acompaña para la entrevista, está sentada en el sofá. Tenemos una mesita baja delante. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra entrevista, como decía. Y bueno, ¿cuál es el tema de esta entrevista? Pues el tema de esta entrevista va a ser la inclusión laboral, ¿vale? Bueno, ¿por qué este tema? Pues porque, bueno, ya se comentó en la entrevista de ayer con Alberto Jofre que, bueno, uno de los aspectos más importantes para una persona con discapacidad es llegar a obtener un trabajo, ¿no? Lo que es la inclusión laboral, pues es el punto, pues quizá el punto máximo, ¿no?, de la autonomía. Porque, bueno, pues hay otras actividades de la vida diaria pues que también son importantes, pero el hecho de conseguir un trabajo pues es muy importante, ¿no? Porque nos garantiza, pues bueno, el poder tener una inclusión social, el poder disfrutar del ocio y, bueno, de muchas otras cosas, ¿no? Y, bueno, pues estamos aquí con Manuela, que, bueno, se va a presentar ahora ella misma. Y, bueno, cuéntanos también, aparte de describirte, pues cuéntanos un poquito cuál es tu perfil profesional y de la entidad a la que representas, ¿no? Muy bien, bueno, pues en primer lugar, buenos días o tardes a todo el mundo. Sí. Agradecer a CEAPAT y a ti personalmente, Xiscal, que nos hayas invitado a participar en esta semana de encuentros, que además os felicito por esta organización. Y bueno, mi descripción física, soy una persona bajita, he cumplido ya más de 60 años, o sea que ya estoy por encima de la mediana. Y bueno, ahora mismo pues llevo el pelo pelirrojo, hoy me he hecho un moño coleta y tengo los ojos azules, soy bastante blanquita y con pecas. En cuanto a mi perfil profesional, bueno, yo académicamente soy licenciada en Ciencias Químicas y llevo pues actualmente pues más de 30 años dedicada a temas de prevención de riesgos laborales. Actualmente estoy en una entidad que se denomina Full Audit, cuya actividad principal son las auditorías de prevención de riesgos laborales, y además nosotros pertenecemos a una fundación, que es Fundación Preven, que lleva ya tiene una trayectoria también de más de 30 años y más de 20 dedicados a temas de inclusión laboral. El porqué de esta orientación de la Fundación Preven, que inicialmente también su objetivo principal era la promoción de la prevención de riesgos laborales. Actualmente su objetivo principal es la inclusión laboral de personas con discapacidad, por una sencilla razón. Desgraciadamente, que te estás adelantando un poco al... Pero nada, sigue. Bueno, simplemente comentar que el hecho de que la Fundación actualmente su objetivo principal sea eso, vino dado en su día porque desgraciadamente muchas personas que sufren un accidente laboral pues al final adquieren una discapacidad, y un poco para dar ¿no?, ofrecer oportunidades, ¿no?, laborales a todas esas personas. Es por lo que la Fundación Preven pues actualmente
su principal objetivo es la inclusión laboral, ¿no? Y este binomio de Full Audit Fundación, la verdad es que ha sido un binomio que ha sido muy productivo en el sentido de que hemos podido trabajar en la prevención de los laborales de las personas con discapacidad. Y eso, bueno, el tener esa doble faceta nos ha ido muy bien en ese sentido. Uh-huh. Bueno, cuéntanos también un poco a qué nivel está, en dónde está implantada un poco la fundación, ¿no? Y un poco la relación que tenéis así entre tanto la fundación como con la Full Audit. Vale. Tanto Fundación como Full Audit actuamos en todo el territorio español. En cuanto a centros propios, estamos ubicados en Barcelona y en Madrid, pero trabajamos en todo el territorio. Y Full Audit, digamos que su principal propietario es la fundación, ¿no? O sea, primero estaba la fundación y en su día, a raíz de que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el año 95, o sea que ya hace unos cuantos, pues se decidió constituir la entidad auditora y la verdad es que trabajamos muy conjuntamente en ese sentido. Vale. Y bueno, pues ¿cuál es tu función en la fundación? Bueno, yo sé... Bueno, eres más bien de Full Audit, pero bueno, sí. En el fondo estáis como muy... Sí, al final estamos todos, ¿no? Somos un equipo, ¿no? La dirección es la misma y por lo tanto hacemos muchos proyectos conjuntos y otros no. Full Audit pues tiene una actividad en temas de auditoría, de prevención laborales, pero también hacemos auditorías de accesibilidad. Y dado que además cada vez hay más normativa en relación a temas de accesibilidad, tanto a nivel estatal como también a nivel autonómico, por ejemplo, este año ha entrado en vigor el Código de Accesibilidad de Cataluña, con lo cual ahí, bueno, pues hay un amplio recorrido que vamos a tener que también complementar, que seguir, claro. Y Fundación Preven se mueven tiene muchos programas diferentes. A modo de ejemplo, ¿no? Sin ser exhaustivo, pues tiene un programa de contratación de personas con discapacidad, dando tanto servicio a empresas que buscan personas con discapacidad como a personas con discapacidad que buscan empleo. También tiene un aula de emprendedores que hacemos con la Escuela de Negocios ESADE, en las cuales se ofrece formación gratuita a personas con discapacidad que tengan una idea de negocio y que quieran pues ser emprendedores. Hay una aceleradora. Se dan también becas para formación universitaria para personas con discapacidad. O sea que desarrollan muchas actividades en ese ámbito. Bueno, pues tenemos como tres apartados, ¿no? Dentro de esta entrevista y vamos a empezar un poco por lo que es la problemática de las empresas, ¿no? ¿Cuál es la etapa más compleja de la inclusión laboral? ¿Cómo ves un poco el tema de las empresas, ¿no? ¿Cuál crees que las dificultades que pueden, ¿no? tener? Bueno, yo creo que las empresas lo que les pasa primero es que muchas veces ni siquiera se plantean, ¿no? El contratar personas con discapacidad. Sí que es cierto que, a nivel de cierto tamaño de empresa tienen unos requisitos legales que tienen que cumplir a nivel de cuotas y eso ha hecho que muchas empresas pues sí que se lo hayan tenido que plantear necesariamente. Siempre ven muy difícil, siempre ven dificultades que luego una vez emprenden ese camino se dan cuenta pues que esas dificultades son perfectamente subsanables, pero al principio lo ven como una montaña. Muchas veces tampoco aciertan muy bien en los canales de reclutamiento, no tienen en cuenta, cosa que es un recurso que no están utilizando suficientemente, todas aquellas entidades que colaboran en programas pues tipo el Incorpora de la Caixa, ¿no? Que son entidades que saben muy bien lo que hacen, que les pueden dar un soporte que necesitan, ¿vale? A veces los propios canales de reclutamiento no llegan a las personas con discapacidad porque no son canales especializados y las personas con discapacidad no son los canales con los que están familiarizados. Luego las propias pruebas de selección muchas veces no están adaptadas, ¿no?
Y luego el proceso de acogida. A veces también quizá no pensamos, ¿no? Tenemos, en las empresas en general se implantan procesos muy estandarizados y muchas veces esos procesos no se adaptan a todas las necesidades, ¿no? Y eso es algo que habría que revisar, ¿no? Y luego ya el proceso de incorporación, pues también hay que preparar a la empresa y a las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Porque si no pueden dar lugar luego pues a malos entendidos, a conflictos. Entonces yo creo que hay todo un proceso desde antes incluso de la contratación, o sea, cómo se publican esas ofertas de empleo para que lleguen a las personas que pueden estar interesadas, a todo el proceso de contratación, de acogida y luego de cultura de la empresa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, un poco como siempre, ¿no? El problema de la difusión, ¿no? El llegar tanto a las empresas que conozcan cuáles son sus obligaciones, como también a las propias personas con discapacidad que se pueden beneficiar de toda una serie de recursos, ¿no? que existen y que, bueno, que no siempre se aprovechan, ¿no? Exacto. ¿Cuáles crees que son los errores más que suelen tener, ¿no? En este caso, que suele haber más tanto en las empresas, sobre todo, ¿no? Que se suelen cometer? Muchas veces el pensar que no son capaces, ¿no? O sea, hay veces que es un tema de creérselo, ¿no? Creen que tú, por ejemplo, a veces hablas con empresarios y te dicen, no, si a nosotros nos parece muy bien, pero en esta empresa yo no lo veo, ¿no? Entonces, a veces ven dificultades donde son oportunidades, ¿no? Y cada dificultad tienes una solución para esa dificultad. Entonces, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Como siempre trabajamos con procesos muy estandarizados, no nos damos cuenta que ese proceso es revisable y se puede cambiar, ¿no? Y entonces nos aferramos a lo conocido, a lo que hemos hecho siempre, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta que hay otras maneras de hacer las cosas. El primer error sería no ser abierto de mente en ese sentido, de decir, o tenemos una idea muy estereotipada de lo que es una persona con discapacidad, ¿no? Y de que nos parece que no nos va a dar resultado, ¿no? O que nos va a crear un conflicto, ¿no? Por eso decía lo de la preparación en la empresa, ¿no? Entonces, los errores más comunes, yo diría, primero es el de concienciarse de que realmente tu empresa, como cualquier otra, puedes tener personas con discapacidad, la discapacidad es diversa, ¿no? Y seguramente, sí, aunque tú no lo sepas, tú tienes puestos de trabajo perfectamente orientados a personas de todo tipo, ¿no? Y luego, obviamente, revisar tus procesos, revisa cómo estás haciendo las cosas para ver si hay algo que no estás haciendo bien y que no se va a adaptar a poder reclutar, acoger y tener en tu empresa personas diversas, ¿no? A lo mejor tú has trabajado de una manera muy estereotipada toda la vida, ya tienes que revisar todo eso, ¿no? Y sobre todo también hacer un trabajo interno, ¿no? Empezando sobre todo por los jefes de departamento, los mandos intermedios, que también todo se les ve una montaña a veces, ¿no? Y la montaña a veces no está. Luego, cuando vuelves a hablar con ellos, te das cuenta que te dicen, pues es verdad, o sea, no hemos tenido dificultades, o las dificultades que hemos tenido las hemos podido salvar, ¿no? Fácilmente, como cualquier otra dificultad, ¿no? Por otra parte. Entonces, un poco ese cambio, ¿no? de mentalidad. Sí, que ya de hecho se ha comentado en otros momentos, ¿no? de estas jornadas, el tema de que, bueno, que el tema de la accesibilidad, igual que el de la discapacidad, es algo que tiene que ser algo transversal, ¿no? Que tiene que incorporarse a toda la cultura de la empresa o de la entidad en la que estemos trabajando, ¿no? ¿Tú crees que el tema de la sostenibilidad, todo el tema del desarrollo sostenible y tal, a nivel social, ¿crees que se incorpora el tema de la discapacidad? Pues mira, cuando hablamos de sostenibilidad, todos pensamos en medio ambiente, de alguna u otra manera. Sí. Y la sostenibilidad no es solo medio ambiente. La sostenibilidad, cuando vemos las siglas ESG en inglés o ASG, al final tiene tres patas bien diferenciadas, ¿no? La medioambiental sí es importante, pero la S es social y la G es buen gobierno. En la parte social
hay requisitos en temas de accesibilidad, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad nos quedamos con la parte medioambiental y no nos damos cuenta de la importancia que tienen los otros pilares de la sostenibilidad. Con toda la normativa que hubo de las memorias bueno, los informes no financieros, que ahora serán las memorias de sostenibilidad, porque ha habido también directivas europeas nuevas que todavía estamos pendientes de que se acaben de transponer a la normativa española, ¿vale? Lo deja muy claro. Habla tanto de la inclusión de personas con discapacidad en las empresas como en concreto de temas de accesibilidad. Desgraciadamente, yo que también dentro de Full Audit hacemos informes no financieros y hacemos verificación de informes no financieros, cuando llego a la parte de accesibilidad me doy cuenta de que, en primer lugar, se tiene un concepto erróneo de lo que es accesibilidad. La gente no sabe lo que es, ¿no? Las empresas no saben lo que son. Y segundo, pues ni siquiera se reportan datos, algo que es exigible, ¿no? O se reportan muy poco. Y entonces ahí todavía queda mucho recorrido. O sea que la accesibilidad forma parte de la sostenibilidad, es algo que todavía falta para que se tenga presente y se sea consciente de eso. Bueno, pues vamos a pasar un poco, ahora hemos hablado de las empresas y vamos a pasar un poco cuál es la evolución un poco de cómo es en cuanto a los usuarios, ¿no? a los trabajadores con discapacidad, cómo ha sido un poco la evolución en ese sentido, ¿no? Vale. Cada vez más, obviamente, al final, los requisitos legales muchas veces son los que empujan a que se hagan las cosas, ¿no? Esto ha pasado en prevención de riesgos, pasa en temas de accesibilidad, bueno, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Hay por un lado una demanda social, luego hay una demanda normativa, ¿no? Y luego pues vamos haciendo, ¿no? Entonces, todavía no tenemos no estamos muy familiarizados, ¿no? Con que en los centros de trabajo convivan personas con diferentes capacidades y esto nos está costando un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez más hay conciencia de ello y en gestiones como la de prevención de riesgos laborales es algo que se tiene cada vez más presente. Todo y que, tengo que decir, yo como técnica de prevención de riesgos laborales que soy, no nos forman para ello, ¿no? Yo afortunadamente, por el hecho de estar trabajando en Full Audit dentro del paraguas de la Fundación Preven, pues es algo que he ido conociendo, he ido trabajando y incluso cuando hago auditorías de prevención de riesgos laborales, aunque no esté dentro del alcance de la auditoría, no puedo evitar ir identificando, oye, mira, que esto lo tenéis demasiado alto, esto tenerlo en cuenta, ¿no? Porque te hace daño, ¿no? Ver según qué cosas, ¿no? Y a veces con la mejor de las intenciones, pero falta esa sensibilidad. Entonces, sí que es verdad que los centros de trabajo cada vez más te van preguntando temas de accesibilidad, pero falta mucho por hacer. Y los trabajadores que tienen con discapacidad, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, pues es algo que hay que tener en cuenta, porque también la misma normativa de prevención de riesgos laborales lo exige, que hay que adaptar el puesto de trabajo a la persona, con independencia de sus características biológicas, etcétera. Por lo tanto, es una obligación que se tiene en las empresas, la adaptación del puesto a la persona. Ahí andamos un poco, ¿no? Con el tema de la adaptación de puesto de trabajo, no se acaba de tener claro dónde encaja, ¿no? En riesgos laborales, en recursos humanos. Yo creo que es un papel que siempre está como poco claro, ¿no? ¿Quién es el responsable de llevar a cabo esas adaptaciones, ¿no? Bueno, en la medida en que una persona, por el hecho de tener unas características particulares, pueda verse afectada en mayor medida por un riesgo laboral, es un tema de riesgos laborales. De hecho, uno de los, digamos, de los procesos que se debería contemplar y seguir escrupulosamente es el tema del reconocimiento médico, de la vigilancia de la salud, ¿no? Lo que se pretende es que el reconocimiento médico esté adaptado a los riesgos del puesto de trabajo. En función de los riesgos de tu puesto te van a aplicar unos protocolos médicos u otros, ¿vale? Y como resultado de ese reconocimiento médico, el médico del trabajo emitirá un certificado en el que diga si esa persona
es apta o tiene alguna limitación. Esto es igual para todos los trabajadores, para todos. En la mayor parte de casos, este reconocimiento médico es voluntario para el trabajador. Así como la empresa está obligada siempre a ofrecerlo, o sea, todas las empresas tienen que ofrecer el reconocimiento médico laboral a sus trabajadores, en la mayor parte de casos, digo la mayor parte porque hay unas excepciones, ¿vale? En la mayor parte de casos, el trabajador lo hará de manera voluntaria. Esto ya nos... Siendo un derecho, obviamente, de los trabajadores a la renuncia, sí que es cierto que es un hándicap, porque hay trabajadores que no quieren someterse al reconocimiento médico laboral porque están en su derecho, pero entonces no tenemos información, ¿no?, de si su estado de salud es compatible con los riesgos del puesto. ¿Qué es lo que te dirá el certificado de aptitud? En aquellos casos en los que el trabajador sí que se haga el reconocimiento médico y se detecte alguna limitación de su estado de salud con los riesgos del puesto, eso tendrá que constar en el certificado de aptitud, en el que solamente puede constar qué limitaciones tiene. No puede haber información relativa a la salud de la persona porque eso es información confidencial. Pero te pueden decir, pues por ejemplo, no puede hacer trabajos que manipule cargas de más de 5 kilos, por ejemplo, o no puede hacer trabajos de bipedestación de más de 2 horas, o no puede hacer trabajos nocturnos, por ejemplo. O sea, en función de lo que ha determinado el examen de salud, se pondrán unas limitaciones, y esas limitaciones son sagradas, se tienen que cumplir a rajatabla. O sea, el Servicio de Prevención emite ese certificado, y eso ¿a quién pasa? Pasa a la línea jerárquica, pasa al departamento en el que trabaja esa persona. El responsable de ese departamento y recursos humanos tendrán que decir, bueno, pues esta persona no puede manipular cargas de más de 5 kilos, por ejemplo, por la razón que sea, que no la van a saber, porque no se puede poner en el certificado de aptitud, ¿vale? Pero no puede hacer esto. Pues vamos a ver cómo podemos adaptar su puesto quitando esa tarea. Pues no hará esa tarea, pero hará otra, porque también hemos de pensar lo que decíamos antes de evitar también el conflicto. O sea, no puedes sobrecargar a otras personas, ¿no? Pero sí que reorganizar el trabajo. Y muchas de las adaptaciones de puesto, que a veces pensamos en cosas complicadas y tal, son adaptaciones organizativas, o sea, que no cuestan dinero. Quiero decir que no hay que poner no siempre es poner una rampa, sino que muchas veces son adaptaciones organizativas. Y entonces, bueno, pues ese sería un poquito el circuito lógico, ¿no? Sí, es interesante eso que comentas, ¿no? No hacemos hincapié en etiquetar a la persona con esa discapacidad, sino que vemos pues las capacidades funcionales que tiene a la hora de desempeñar esa actividad, ¿no? ¿Y cuáles crees que son las dificultades mayores que encuentran las personas con discapacidad en cuanto al tema de la accesibilidad en las empresas? Yo, en el tema de accesibilidad, lamentablemente estamos muy en mantillas, de verdad. Yo cada vez, y además es que nos cuesta incluso aplicarle lógica a las cosas, ¿no? Hay veces que ves que se ha hecho una cosa con la mejor de las intenciones, pero mira, te dicen todos contentos, nosotros sí que hemos hecho algo, hemos hecho esta rampa, y tú miras la rampa y piensas, Dios mío. Cumple realmente. Pero es que además yo siempre les digo, mira, hay cosas que son de sentido común, pero no hace falta que tengáis sentido común, porque alguien lo ha tenido por vosotros y lo ha escrito en una normativa, ¿sabes? O sea que, más allá del sentido común, hay que leerse la normativa. Yo no sé si hay algún arquitecto por aquí, pero de verdad, por favor, en las escuelas de arquitectura todavía vemos cosas realmente asombrosas que se siguen haciendo de determinadas maneras, ¿no? Y luego es eso, ¿no? El tener un poquito de cultura general de la accesibilidad. Mira, yo me encuentro cosas. El otro día estaba en un hotel haciendo otro tema de prevención de riesgos laborales, pero lo que os decía, yo siempre aprovecho, me enseñas las habitaciones que tenéis adaptadas, las que se supone que alguien ha preparado. Y te dicen todos, además todos contentos y orgullosos, pobres, y es que ya te digo que la intención es buena, ¿no? Llegas a la habitación, ves, fíjate qué espacios y tal. Y lo primero que veo es que el mando del aire acondicionado, es que además yo ya he dicho que soy bajita, lo he dicho antes, entonces soy muy sensible a las cosas que están altas, ¿no? Claro, el mando del aire acondicionado pues estaba como, bueno, pues como a 1,50 m, ¿no? Y
Y yo digo, bueno, ¿y esto no lo habéis pensado, no? Entonces hay cosas que a veces que falta mucha sensibilidad todavía. Y leerse la normativa, que es lo que yo digo, ¿vale? No hace falta que tengamos sentido común, que deberíamos, pero por lo menos conocer la normativa que nos es de aplicación, ¿no? Y ahí estamos. Me está recordando mucho el tema de la accesibilidad a cómo estaba la prevención de riesgos laborales hace 20 años. Me está recordando mucho. Y bueno, esperemos que vaya un poquito más rápido. Sí. Bueno, pues mira, ya íbamos un poco ahí al tema, ¿no? ¿Cómo se gestiona la prevención de riesgos laborales así de una forma inclusiva, ¿no? ¿Cómo debería? Mira, nosotros hace unos años, no recuerdo cuántos, hicimos como una metodología de evaluación de riesgos laborales para puestos de trabajo con personas con discapacidad. La metodología era muy chula porque tenía en cuenta, bueno, se basaba todo en matrices de doble entrada, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes variables. También tengo que decir que a nivel de metodología, eso como para hacer un trabajo de final de máster queda muy chulo, pero yo, aunque lo hiciéramos nosotros, no lo encontré práctico, sinceramente, ¿no? Pero sí que es verdad que empezando porque sí que yo entiendo que ha de reevaluarse el puesto. Nosotros en las empresas hacemos evaluaciones de riesgos de puestos de trabajo, no de personas concretas, sino de puestos, pero valorando probabilidad y severidad en base a unos estándares, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que podemos encontrarnos personas, bueno, pues yo, por ejemplo, soy más bajita de lo normal, ¿no? Pues que estemos fuera de los percentiles, ¿no? Y que entonces pues haya que hacer un proceso de reevaluación. Si además sabemos que esa persona, pues porque tiene un certificado o porque nos lo dice esa persona, sobre todo hay que hablar mucho con las personas con discapacidad. A veces tomamos decisiones sin escuchar, ¿no? Y quien mejor conoce sus necesidades son ellas, ¿no? Pero sí que habría que haber un proceso de reevaluación que puede o no implicar un cambio en la evaluación, porque a lo mejor esa persona, su discapacidad, no se ve, no interacciona en el riesgo de su puesto. Puede ser una persona que no sea especialmente sensible. Hay un concepto en prevención de riesgos laborales que es el TES, trabajador especialmente sensible, que es aquellas personas cuyas características personales hacen que se vean más afectadas por un riesgo determinado. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes de la bipedestación. Pues hay muchos trabajadores que pues están en tiendas, por ejemplo, están todo el día de pie. Y hay personas que eso pues resulta intolerable, ¿no? Porque no pueden estar más de 2 horas a lo mejor de pie, ¿no? Entonces hay que reevaluar ese riesgo. Lo que para una persona es un riesgo leve, para otra persona puede ser un riesgo extremo, ¿no? Entonces eso hay que reevaluarlo, ¿no? Y en base a esa reevaluación veremos si hemos de tomar o no medidas adicionales. Toda evaluación de riesgos implica tomar una serie de medidas, ¿vale? A veces son medidas físicas, a veces son medidas de formación, de todo tipo, pero esa reevaluación nos indicará si las medidas que ya de per se hemos tomado en esa evaluación de riesgos son suficientes o no, o son otras diferentes las medidas que hemos de tomar, ¿no? En cuanto a formación, en cuanto a si hemos de hacer alguna actuación en el medio físico, en cuanto a si hemos de, desde el punto de vista de reconocimiento médico, aplicar algún protocolo adicional o no, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos dirá lo que tenemos que hacer. Luego, otro tema también bastante interesante, ¿no? Que creo que también hay que, por lo menos, enunciar, ¿no? Que ya, bueno, es como decís en catalán, ¿no? Es a más, el tema de la evacuación, ¿no? La seguridad laboral, pues también la seguridad en el puesto implica el tema de la evacuación, ¿no? No solo el hecho de poder llegar, de poder trabajar en el espacio, sino también a la hora de la evacuación, ¿no? Sí. Mira, toda la gestión de emergencias, uno de los aspectos más importantes es obviamente garantizar que primero la detección de la emergencia llegue a todas las personas que habitan el centro de trabajo y garantizar una evacuación segura para todas esas personas, ¿no? A nivel de detección, ¿no? de aviso, en muchos centros, ¿no? tenemos alarmas sonoras. Ya el Código Técnico de Edificación del año 2006, o sea, no estoy hablando de
anteayer, ¿vale? Indicaba la necesidad de que fueran sistemas de alarma acústicos y visuales, porque podemos tener personas con discapacidad auditiva que no escuchen, ¿no? Hay varias maneras, ¿no?, de hacer eso, pues desde que en la propia bocina, que le llamo yo, pues tengas también una parte visual, una bombilla que te avise, pero eso, claro, solamente lo verás si tienes contacto visual directo, ¿no? Antes que hablabais del tema de la tecnología, ¿no? Afortunadamente cada vez tenemos más ayudas tecnológicas en ese sentido, ¿no? Hay sistemas de alerta que te llegan a través del móvil, con mensajes de texto, con vibración. También hay que tener en cuenta que la evacuación sea fácil. Claro, en una situación de un incendio, lo primero que te dicen es que no tienes que usar los ascensores, con lo cual, si tenemos personas con movilidad reducida, pues tenemos que tener previsto cómo vamos a evacuarlas, ¿no? Hay también sillas de evacuación. Hemos de pensar también lo que decíamos de los temas organizativos, pues a lo mejor si tenemos ya personas que sabemos que tienen movilidad reducida, hemos de pensar dónde vamos a ubicarlas en su día a día para que en caso de tener que hacer una evacuación, esta sea lo más fácil posible, ¿no? Y también la formación de los equipos de emergencia. Cuando tú haces equipos de emergencia, o sea, que designas a personas dentro de tu organización para que realicen unas funciones determinadas en una emergencia, pues tú te ocuparás de hacer el barrido de esta zona y ver que no quede nadie. Tú te ocuparás serás del equipo de intervención y te enseñaremos a cómo extinguir un pequeño fueguito. Si el otro no, si la cosa se hace grande, ya vendrán los bomberos. Tú te ocuparás de hacer primeros auxilios. Pues todo ese equipo, obviamente, aquellas personas que creemos que necesitan un soporte, un acompañamiento, pues tendremos que designar personas de acompañamiento, y cuando hagamos simulacros, que estamos obligados a hacer simulacros en los centros de trabajo, ¿vale? Esto tampoco lo olvidemos, una de las variables a testear es esa. Bueno, y si tuviéramos que personas con discapacidad, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos evacuado a esas personas, ¿no? Entonces, es algo a tener en cuenta en los planes de emergencia y no siempre se tienen en cuenta, ¿no? Y también, pues eso, cuando hagamos un simulacro, testeemos esa variable. Vamos a ver, en los simulacros de emergencia, como los tienes que hacer periódicamente, vas variando, ¿no? Pues el tipo de emergencia que estás simulando, la localización, la hora, porque si siempre lo hacemos por la mañana, los de la tarde no se van a enterar de qué tienen que hacer, ¿no? Y pero también el hecho de que tengamos pues personas a las que haya que pues dar un soporte, ¿no? Bueno, muy interesante. Parecía que esta media hora iba a dar para mucho, pero nos ha dado casi para poner encima de la mesa un montón de cuestiones que tenemos que pensar en ellas, ¿no? Y darles más profundizar más, ¿no? Bueno, medio minuto, porque estamos prácticamente fuera de tiempo. ¿Cuáles crees que pueden ser un poco los retos para el futuro, o el reto más importante? Medio minutito. Sí, el tema de la accesibilidad para mí sería prioritario, porque yo sigo viendo muchas carencias en los centros de trabajo. Yo hablo ahora del ámbito laboral, ¿no? Y creo que muchas veces es por desconocimiento, aún que tenemos ya una normativa bastante extensa y exigente, o sea, pero no la estamos teniendo en cuenta, incluso, sobre todo, a veces incluso cuando ves centros de trabajo que han hecho una reforma hace poco, ¿no? No estamos hablando de centros de trabajo en los cuales, bueno, pues obviamente en el año 70 no se tenía en cuenta esto, pero no estamos aprovechando las oportunidades de cuando hacemos un cambio, incorporar esos requisitos que nos están exigiendo y tener un poquito más de sensibilidad, ¿no? Y de formarnos un poquito más en temas de accesibilidad. Yo creo que ahí tenemos mucho recorrido por hacer. Sí, como vemos siempre nos salen un poco los mismos temas, ¿no? Llegamos un poco a las mismas conclusiones del tema de la formación. Y una cosa que también quiero comentar. Cuando hablamos de accesibilidad, estamos fuera de tiempo, perdón, simplemente como la accesibilidad digital. O sea, siempre hablamos de los centros de trabajo, pero también es verdad que hoy en día que todo lo hacemos a través de pantallas y que ya, bueno, pues todo el paquete Office ya incorpora utilidades de temas de accesibilidad, hay veces que
tampoco tenemos en cuenta eso, ¿no? Hacemos, bueno, las páginas web todavía hay muchas que no son accesibles, documentos digitales que no son accesibles, son imposibles que un lector de pantalla los lea, porque están llenos de imágenes. Tema de contraste cromático, ponemos gráficas basadas solamente en colores, señalización. Bueno, yo veo que aquí habéis puesto todo de códigos navilenses, eso están súper bien los códigos navilenses, yo también los uso, porque también un mensaje que yo creo que tenemos que aprovechar, es decir, cuanto más accesible es algo, más seguro es para todos y más fácil es para todos. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros. Creo que han salido temas muy interesantes, nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, creo que la ocasión un poco lo merecía, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a los que habéis participado, que habéis estado aquí presencial y a los que nos acompañáis a través de YouTube. Bueno, pues emplazaros a mañana, que tenemos otra jornada también dedicada al tema del patrimonio cultural, que promete también ser muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Venga, gracias. Gracias.